Atención amigos, que apareció el señor Mossiati a acabar con todo al señor Boric y dijo que el señor Kast está a horas de ser el próximo presidente. Un basado el señor este. Todo indica que la diferencia que ocurrirá en la segunda vuelta presidencial, la de las próximas horas, será entre José Antonio Kast y Janet Jara de 14 puntos o más. Toda la información que nosotros tenemos es que será, se lo voy a repetir, de 14 puntos o más. Algunos incluso dicen que se podría acercar a los 18 puntos de diferencia. O sea, José Antonio Kast ganará con una mayoría amplia. Los mejores augurios de los... Voy a hacer un comentario rápido amigos. Panel Ciudadano dijo que la diferencia es 18 puntos. Así que ojo con eso. Oficialismo, o sea, de Janet Jara, es ojalá acercarse a una diferencia de 10 puntos. Ojalá que sea 45-55, que es una gran desventaja frente a Kast, pero que creen podría dar a la derrota un tamiz de cierta honorabilidad, una cierta imagen de competencia más estrecha, un barniz de dignidad política. La suerte, todo lo indica, está echada. La elección está absolutamente resuelta. Cuando faltan pocas horas para la segunda vuelta presidencial, comienza a terminar ya en forma definitiva el gobierno de Gabriel Boric. Ha sido el gobierno, al menos en su intento, más radical de izquierda desde la Unidad Popular de Salvador Allende. Comentario antes de lo que siga. Decir que si es que no gana Kast, lo más probable es que haya sido fraude electoral. No tengo dudas de eso. Ha sido el gobierno que tuvo más oportunidades de lograr un socialismo derivado desde la Constitución en toda la historia de Chile. Un gobierno que, comparado con las promesas que realizó, representa un fracaso ostensible, palpable, evidente. Para los opositores resulta obvio, un gobierno fallido, pero para los oficialistas, en comparación a lo que se decía, a las promesas, las metas, los objetivos, los augurios, es sin duda un gobierno frustrado, un gobierno mal logrado. La historia no la corta, porque carecemos de memoria de tiempo reducido, sino que la historia en serio, esa que queda para siempre, será severa, dura, como ocurre con los que han sido derrotados. Es posible que un revés temporal, que sea un revés temporal, ya que la crisis chilena seguirá. Y en medio... No estoy tan de acuerdo con ese que la historia lo recordará mal a este tipo de Boric, porque hay ciertos tipos que viven en Narnia, que siempre lo van a recordar bien. Como hay gente que le encanta la UP y todo eso, no lo puedo creer, sinceramente. Del bamboleo que produce la tormenta, el abatimiento de las opciones políticas está ocurriendo cada 4 años. La izquierda volverá a tener una oportunidad. Lo hemos dicho, pero en este tiempo es necesario repetirlo. Quienes gobiernan fueron antecedidos por el movimiento estudiantil en los liceos. Todo esto se inició, recuérdelo usted, con los llamados pingüinos, por allá por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esos pingüinos fueron superados por los universitarios bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, 2011. Fueron incorporados a media, con sentido de culpa, por la nueva mayoría, ese remedo de la concertación bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet para finalmente alcanzar el poder luego del estallido social. Durante todos estos años se escuchó que la educación era la fuente de las desigualdades, de la injusticia, fruto de un modelo neoliberal injusto que no dejaba espacio a los talentos, al mérito, a cierta igualdad, a la protección de derechos mínimos. Y usaban harto, un montón, esta palabra, derechos civilizatorios, ¿se acuerda? ¿Qué dice? Esto se resumió en una frase. Se repitió como mantra: educación pública, gratuita y de calidad. Esta reiteración constante de esta frase fue para muchos una promesa, para otros... Decir que sea pública y gratuita es como casi lo mismo, porque no existe algo que sea privado y gratuito. No sé qué existe que sea privado y que sea gratuito en la vida. un simple eslogan. Posiblemente el mayor fracaso de este gobierno haya sido que en educación nada mejoró. Como todo sigue igual, en realidad desmejoró. Es verdad que hubo alguna recuperación mínima, leve, marginal en la prueba SIMSE, pero el cambio de rumbo, ese cambio drástico prometido, no se produjo.
Los ministros de Educación, recuerde, Marco Antonio Ávila y el actual Nicolás Cataldo, pasaron sin pena ni gloria. Fueron insustanciales. Los colegios llamados Ah, no sé si. emblemáticos siguieron su Bueno, imparable. hicieron su pega, que es adoctrinar a los niños, eso hicieron. Vean los libros, amigos. Vean los libros que están leyendo los niños. Que son de pedo. Tienen que ver con pedo. Decadencia. El rigor educativo, tanto en colegios, liceos y universidades, siguió cuesta abajo. Un botón de muestra de estos días. Los overoles blancos siguen haciendo de las suyas, amenazando con impunidad a los profesores que no se someten a sus requerimientos. Hace pocos días, 3 profesoras ¿Quién del se Instituto somete? Nacional Son fueron un crack como habla. Sorry por interrumpirte todavía, pero que no se someten a sus requerimientos. Increíble. Que no obedecen nomás. Porque no dicen que no obedecen nomás. Un crack, Mosiati. objeto una vez más de una conducta delictual. Las rociaron con benzina, estas 3 profesoras. ¿Pero por qué las rocian con benzina? Por una razón, que es la amenaza implícita, que las pueden quemar, que las pueden matar a través de su calcinación. Yo no escuché a Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, hablar del tema, porque eso del feminismo también se diluyó, o es un feminismo de ocasión, Exacto. un feminismo selectivo. La Ley de Upa. Desarrollo Profesional Docente establece entre sus normas aumentar el puntaje de ingreso a las universidades en pedagogía a modestos 626 puntos en la PSU, una medida para mejorar la calidad de los profesores. La PAES. Creo que se refiere a la PAES. Ya no se llama PSU. Yo di la PSU. Pero ahora se llama PAES. Y tiene 1000 puntos. Porque actualmente el ingreso a la carrera de pedagogía es solo con 503 puntos, un rendimiento que no debiera siquiera poder optar a ninguna carrera universitaria. Es Bueno, verdad. hace 3 años que se posterga el Ah. cumplimiento de la norma y ahora se está tramitando ahora en estos días en forma acelerada una ley para una vez más postergar el requisito de los 626 puntos y quedarse a los 503. En esto nada ha cambiado. Educación pública, gratuita y de calidad, un eslogan. Nada ha cambiado. Incluso algunos se han atrevido a decir que los puntajes de ingreso dan lo mismo, justificando los 503 puntos. Y esto es el símbolo del inmovilismo. Y es que Lo que ha pasado con la PAES, desde mi punto de vista, es que la campana de Gauss, que es campana que se genera cuando hay distribución de notas, creo yo, no estoy seguro, pero lo más probable es que se haya trasladado hacia puntajes más altos, eso es lo que hacen nomás. Eh, pero en realidad no estás discriminando entre los mejores puntajes, porque me imagino que van a haber creo que hay más puntajes nacionales ahora que antes, porque ahora hay menos preguntas, parece, no sé cómo es ahora, pero creo que antes era más difícil. educación pública gratuita y de calidad fue una promesa, fue un sueño imposible, fue un eslogan para alcanzar el poder. Es que fue una prolongada manipulación para llegar al vértice del Estado y lograr lo que eso proporciona en poder, ingresos económicos, ingresos incluso para algunos que serán para siempre, para lograr la fama y algunas pocas cosas más. Bueno, lo que está a punto de terminarse es esto y todas sus circunstancias. Naturalmente que todo esto tiene enormes consecuencias para el país. Termina un gobierno que, impulsado por el estallido, pretendió cambiar las bases constitucionales del país. Un gobierno que hizo suyo un proyecto constitucional por el que hizo campaña Gabriel Boric en primera Wow. persona y que para ¿Se puede eso? muchos tenía serios conflictos ¿Se puede hacer campaña, o sea, siendo presidente por el apruebo? ¿Se pudo hacer eso? Creo que no. Eso es intervencionismo electoral, creo. con los principios democráticos. Porque no se trataba de una opción meramente política, sino que rompía con la tradición constitucional no solo chilena, sino con la tradición constitucional occidental, que es donde se inventaron los principios y la doctrina constitucional. Salvador Allende también quería cambiar la constitución de la época, pero nunca tuvo la oportunidad, como la que tuvo Boric, de Claro. cambiar radicalmente las leyes del país para cambiar la institucionalidad de manera que fuera una institucionalidad dominada por un sector. El proyecto de Boric era revolucionario.
cambiar las normas, cambiar las relaciones de poder y convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo, como alguna vez lo fue la revolución con empanada y vino tinto en los 70. Pretendía ser un ejemplo para el mundo, ser la vía chilena al socialismo. Por eso, recuérdelo usted, ¿qué se prometía con la nueva Constitución? Se prometía que la Constitución chilena sería la más moderna del mundo, la que sería un Más ejemplo para moderna. todos los demás. Es verdad que todo eso Más terminó con el moderna. plebiscito del 4 de septiembre de 2022, pero el gobierno que la impulsó, que basó su programa radical en ella, está terminando ahora. Y el final se va a producir en unas horas más. Eso es un comentario. Yo no sabía que Allende quería cambiar la constitución. Menos mal, el señor Pinochet no le dejó. Le paró los carros antes de tiempo. El país venía dividido, pero ese proyecto constitucional lo dividió aún más, lo dividió muy profundamente, porque la opción del apruebo representaba algo, no solo, no todo, pero representaba en algo el estallido. Y la Sin opción duda. no comenzó a representar el orden y la opción del no empezó a representar el orden, cierto conservadurismo, eso de lo tan criticado, de que lo tan criticado no había sido tan malo. Esa fue la opción del rechazo. Desde ese momento el llamado centro político se vació. La decisión de los partidos que fueron de la concertación de no solo apoyar, sino hacer campaña por ese proyecto constitucional, terminó por romper, por eliminar, por desguazar el centro político. Estoy de acuerdo. ¿Recuerda usted que la vocera más emblemática de la campaña del apruebo fue la aparentemente inofensiva Carolina Toá y contó con el apoyo del aparentemente razonable Mario Marcel? Si este gobierno deja una herencia, es haber contribuido a vaciar el centro político. Es verdad. Hace poco, conversando con un El alto centro no existe. Yo estaba conversando con alguien que votó a Matei, muy cercano mío, y que, claro, decía que se ha polarizado todo y tiene razón ahí. dirigente socialista, le dije lo siguiente. Le dije, mira, hubo una persona que en 1980 públicamente manifestó su rechazo a la constitución de Pinochet cuando éste gobernaba. Esa misma persona votó que no a la continuidad de Pinochet en 1988. ¿Ya? Esa persona llegó a la presidencia y ejerciendo su cargo le dijo a la gente con la que gobernaba, en la derecha, que hubo cómplices pasivos de la dictadura. A ese dirigente socialista le dije que, pese a todo esto, ustedes trataron de destituirlo de la presidencia 2 veces y que la violencia desatada, muchos con ánimo de sacarlo del poder a la fuerza, por ustedes no fue condenada. Otro dirigente incluso dijo que ya no tenía el poder porque había un parlamentarismo de facto. De loco. Y le pregunté si a su juicio la derecha no podría haber llegado a la conclusión que para la izquierda cualquier actitud de la derecha, aunque fuera profundamente democrática, le era indiferente, le daba lo mismo. No respondió salvo algunos balbuceos. Entonces insistí y le pregunté si ¿A qué se está refiriendo? posiblemente no era consecuencia de eso la creciente valoración en algunos sectores de Pinochet o que los 3 candidatos de la derecha en esta elección hayan sido o son pinochetistas y que los 3 sacaron buenas votaciones y que uno de ellos va a llegar a la presidencia y que eso, ser o haber sido pinochetista, ya no importaba porque ellos, la izquierda, tampoco hacían en los hechos la distinción. Me refería obviamente a Sebastián Piñera. Y de nuevo ¿Serio? hubo balbuceos, Wow. porque lo que se termina con este gobierno es definitivamente el clivaje del sí y del no del plebiscito de 1988, el de pinochetista igual derecha y los otros son los demócratas. Se termina también el tono de superioridad moral, eso de que todos los que los antecedieron eran éticamente inferiores, una especie de pigmeos. Una vez, el último candidato presidencial del Frente Amplio, ustedes lo recuerdan, es diputado, fue reelecto. Gonzalo Winter dijo refiriéndose al líder, a Gabriel Boric, textual: creo que el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes del mundo,
o de la historia de Chile, de poder marcar una orientación moral hacia la población, una orientación, un liderazgo espiritual. No sé si es Espiritual. necesario recordar que ese Bueno, amigos, dejémoslo hasta ahí, porque ya demasiado el delirio, como que espiritual, líder espiritual, ¿de qué está hablando? Sí, no sé siquiera si es que Boric cree en Dios, sinceramente. Si cree bien por él, pero líder espiritual, ¿qué está hablando? No sé si entendí bien lo que dijo Mosiati, pero si es espiritual de la definición que todos conocemos, entonces no sé qué quiso decir. Porque espiritual no tiene nada el señor Boric. Y bueno, lo más importante de todo esto, amigos, es que el señor Kass está más que en la pole position. Yo había dicho que si esto fuera la Fórmula 1, ni siquiera en la pole position, es como que te tiene una vuelta ventaja. Y más encima anda ahí en un McLaren y la señora, ¿cómo se llama? Jara anda en un Alpine, anda en un Williams, un Red Bull, no sé, en cualquier auto que no sea un McLaren. Así que estamos ganados, amigos. El otro día vi Polymarket y hay un 97% de probabilidad de victoria, así que de hecho, yo me tiré a plata en Jara, por si es que llega a ganar, me vuelvo millonario, pero en el caso de que gane Jara, yo me tiré a plata porque haría un por 10, un por 100. eh, es algo rentable. Imagínate, ganas en todos los escenarios, porque si gana Gas, bueno, perdiste ese plata, pero si gana Jara, ganas mucha plata y te vas del país, no, no sé. Pero eso, ojalá no gane Jara porque eso sí es retroceder en derechos como la democracia, como comer varias veces al día, no razonar la comida, y eso, todas las cosas que ya conocemos los comunistas no voy a volver a repetirme a lata. Y eso, amigos, es tarde y por eso estaba bostezando, porque tengo sueño. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son lo más basado de todo. Gracias por ver este video.